Bueno, ya que en este canal la saga de Percy Jackson ha tenido bastante popularidad, he querido aprovechar la oportunidad de hacer esta no tan pequeña lista de todos los libros que conforman esta excelente saga juvenil escrita por el maestro Rick Riordan. Cuando uno se interesa en leer la historia del joven semidios, tal vez motivado por las adaptaciones cinematográficas, se topa con que su historia no está limitada a un par de libros. No. Estamos hablando de 3 sagas, 2 trilogías spin-off y mucho material extra e historias interconectadas. Y eso sin mencionar los libros que hasta hoy en día siguen siendo publicados. Por eso es bastante adecuado hablar del tema. De esta forma, muchos de ustedes pueden tener una mayor claridad sobre el orden de lectura. Por eso sean todos bienvenidos al canal de Nico Reader, el lugar favorito de los sátiros y las náyades. Y una vez más, nos adentraremos al vasto mundo de Percy Jackson. Aclaro que este orden de lectura está hecho según mi punto de vista, a partir de lo que yo he leído y el orden en el que lo hice. Por eso, si ustedes consideran que algún libro debe leerse antes que otro, no duden en comentarlo. Además, quiero darle el crédito de esta idea a Anto-YJ, quien hizo un comentario que a la larga me terminó dando la idea de hacer este video. Un saludo de mi parte. Y también a Limón con Azúcar, quien me ayudó a redactar este orden. Saludos también. Y antes de empezar, quédense hasta el final del video. Les daré detalles de los próximos videos de Percy Jackson, para lo cual necesito su opinión. Así que vean el video completo. Con esto en mente, sigamos con lo que sigue. Hay que aclarar algo que es sumamente importante. Para la saga de Percy Jackson, toda la historia mitológica es canon. Todas las historias que conocemos de los dioses, los semidioses y los héroes sí ocurrieron. Sí, me refiero a todo, incluso lo más cuestionable. Por eso, al momento de leer esta saga, las referencias a estos sucesos van a estar prácticamente en cada capítulo del libro en cuestión. Muchas veces estos libros se aprovechan de eso y repiten de cierta forma la historia que ya vivió cierto héroe o semidios para que nuestros protagonistas también repitan esta hazaña, pero obviamente tomando en cuenta qué fue lo que le ocurrió al héroe en cuestión cuando, digamos, por ejemplo, intentó enfrentar al león de Nemea o a la mítica Hidra. Todo esto es genial, ya que ayuda a generar mucho interés en los libros y además te incita a buscar las historias míticas. Pero tal vez se pregunten, ¿cómo es posible que consideren toda la historia mítica de los dioses griegos, considerando toda la perversión y momentos, digamos, adultos, si esta es una saga para jóvenes lectores? Bueno, Rick Riordan es bastante astuto al omitir ciertas cosas que claramente podrían subir el tono de su obra. Algunas veces se limita a pasar por alto esos sucesos, y otras veces cambia un poco cierto concepto referente a la historia para hacerla más familiar. Porque sí, esta saga se caracteriza por estar enfocada para un público más juvenil, como ya dije. Un público que está entrando en la adolescencia específicamente, por lo que sus primeros libros se sienten así, con personajes de 12 años que conforme avance la historia irán creciendo junto a los lectores. Por eso también ocurre lo típico en este tipo de sagas. El tono y la seriedad de la trama irá madurando. La historia irá poco a poco perdiendo esa ingenuidad infantil para comenzar a avanzar acorde a la edad de nuestros protagonistas. Eso sí, algo que nunca se perderá en esta saga es el tono humorístico, a veces ridículo, a veces absurdo. Es una constante en esta historia. Siempre habrá momentos que te hagan reír. Y otra cosa constante en cada historia es que siempre habrá una amenaza que enfrentar, una persona o un lugar el cual hay que salvar. Y siempre nuestros protagonistas tendrán un tiempo límite para cumplir con su misión. Y en cada una de estas sagas, el gran villano o la gran amenaza será diferente, pero no por eso menos temible. Toda esta historia inicia con la saga de los dioses del Olimpo. Esta saga es el punto base para lo que posteriormente sería todo un universo centrado en las historias mitológicas. Como dice su nombre, el punto central serán los dioses griegos y toda la historia central que ellos, y también los semidioses y los héroes, vivieron en el pasado. Y cada uno de estos libros estará centrado en el personaje principal, Percy Jackson, por lo que toda la narrativa estará desarrollada desde su punto de vista. Y también algo constante es que nuestro protagonista siempre tendrá
un conjunto de compañeros leales que lo van a acompañar en cada una de sus aventuras. A veces se irán sumando unos conocidos, otras veces irán variando, pero casi siempre se centrará en tres personajes importantes: el ya mencionado Percy, la otra protagonista Annabeth Chase y su mejor amigo, el sátiro Grover Underwood. El primer libro es Percy Jackson y el ladrón del rayo. Es el punto base que definirá cada uno de los conceptos importantes incluidos en la historia. Es un libro excelente para jóvenes lectores o para lectores primerizos. Le sigue Percy Jackson y el mar de los monstruos. Esta esperada secuela duplica la epicidad ya vista en el anterior libro y desarrolla mucho mejor a nuestros personajes principales, pero aún así mantiene ese estilo juvenil. Luego viene Percy Jackson y la maldición del titán. En este libro ya se empieza a notar el cambio de tono en la trama. La historia se vuelve mucho más seria, y por primera vez tendremos consecuencias trágicas en una aventura, lo que nos advierte que a partir de aquí, la historia ya no es para niños. Seguimos con Percy Jackson y la batalla del laberinto. Este libro es la previa al gran final, en la que se definen los clásicos bandos referentes a una inminente guerra. Aparecen nuevos personajes importantes y otros también van a morir, lo que nos da un adelanto de lo que ocurrirá en la última historia. Cerramos esta saga con Percy Jackson y el último héroe del Olimpo. Esta es la épica culminación de toda la historia que hemos ido desarrollando en cada libro anterior. En este final contaremos con el triple de batallas espectaculares, con el triple de criaturas mitológicas y momentos de impacto o tragedia. Es un increíble final para una saga que vio crecer a tantos jóvenes lectores. Aquí es cuando hay que mencionar a los libros que también van a ampliar o se van a acoplar a las historias ya vistas. Durante algún tiempo, el maestro Rick Riordan desarrolló historias cortas que conectaban un libro con otro, llenando los huecos argumentales que pudieron surgir. Bueno, posteriormente se juntó todo ese material en el libro Percy Jackson y la vara de Hermes. Este libro incluye las historias El expediente del semidios, que ocurren entre la batalla del laberinto y el último héroe, lo cual, como dije, nos permite conocer mejor a nuestros protagonistas y a otros personajes secundarios. Aquí es cuando en teoría deberíamos retomar el libro que ya mencioné, de Percy Jackson y la vara de Hermes, y leer uno de los relatos que aparecen, cuyo nombre es Percy Jackson y el caduceo de Hermes, ya que este cuento se ubica al finalizar el último héroe del Olimpo y antes del comienzo de la nueva saga que ya voy a mencionar. Una vez finalizada toda esa primera saga, pasamos de inmediato a la segunda tanda de libros que conforman la saga de los héroes del Olimpo. En estos 5 libros cambiamos un poco el tono narrativo y mantenemos uno más maduro, más adulto, pero conservando el clásico humor y los momentos de aventura. Hay dos cosas que diferencian notablemente esta saga con la anterior. La primera es que introduce la historia de los dioses romanos, los cuales, si saben algo de historia general, comprenderán que son los mismos dioses griegos, pero con otro nombre. Esto ocurrió cuando la cultura romana adoptó parte de la griega, lo que causó que los dioses cambiaran de nombre, y hasta cierto punto de personalidad. Por eso, el lore o el canon de la saga se expande aún más. Y la segunda cosa importante es que por primera vez estos libros no van a estar centrados solamente en el personaje Percy Jackson. Aquí el protagonismo irá pasando por muchos personajes, algunos nuevos y otros ya conocidos. De esa forma, el punto de vista de nosotros como lectores estará condicionada al narrador en cuestión, y así podremos conocer mucho mejor a los personajes de una forma que la saga anterior nunca pudo desarrollar. Antes de empezar, aquí es cuando tengo que mencionar que deberíamos, en teoría, leer uno de los relatos que aparecen en el libro que ya mencioné, Percy Jackson y la vara de Hermes. Particularmente deberíamos leer el relato El hijo de la magia, que ocurre al finalizar el último héroe del Olimpo y antes del comienzo del héroe perdido. Y ahora sí, vayamos con ese libro. Empezamos esta saga con el héroe perdido. Este libro inicia de inmediato introduciéndonos a 3 nuevos personajes protagonistas que serán vitales para la trama de toda esta saga. Aún así, muchos de los anteriores protagonistas o personajes regresarán para formar parte de esta historia también.
Pero este libro se siente como un nuevo punto de inicio, que también ayuda a que muchos lectores vuelvan a interesarse en la saga, conociendo cosas nuevas y nuevos personajes interesantes. Luego, al igual que ya mencioné, deberíamos retomar el libro Percy Jackson y la vara de Hermes, y esta vez leer la historia Leo Valdés y la búsqueda de Buford. La secuela del héroe perdido tiene como nombre El Hijo de Neptuno. En esta historia volvemos a conocer a nuevos personajes protagonistas, quienes serán nuestros narradores principales, los cuales estarán acompañados de un protagonista antiguo que servirá como punto de ancla para nosotros los lectores. A su vez, estaremos en un nuevo ambiente nunca antes visto y se desarrollará mucho más la trama romana ya mencionada. El siguiente libro es La Marca de Atenea. Aquí es cuando todos los protagonistas de los anteriores dos libros se reúnen por fin. Sus vidas, o más bien sus tramas, estuvieron entrelazadas desde el inicio, y a partir de este libro cada uno deberá compartir protagonismo y cumplir con su papel en la historia. Además, muchos de ellos deberán aprender a cooperar juntos, cosa difícil si consideran que esto significará un choque cultural entre la historia griega y la romana. El penúltimo libro de la saga es La Casa de Hades. Todos quienes hemos leído este libro sabemos que perfectamente se puede resumir en una palabra: sufrimiento. Este libro también cumple la función de ser la antesala a la gran batalla final de esta saga, pero se centra mucho más en los personajes principales y las amenazas que deben afrontar en esta historia. Toma su tiempo para desarrollar al gran villano de la saga, pero no tanto en comparación a la saga de los dioses griegos. Y volvemos a finalizar esta tanda de historias con el libro La Sangre del Olimpo. La gran y épica culminación de esta historia llega de forma épica y sorpresiva. De cierta forma se siente como un mega evento de superhéroes, donde todos se reúnen para hacer frente a la gran amenaza en cuestión, sin saber si su poder será suficiente. Sin embargo, en esta historia la amenaza va mucho más allá que una guerra. Por primera vez está en juego el destino del mundo, por lo que los momentos épicos y las batallas increíbles se robarán el protagonismo en este final. Muy bien, aquí debo mencionar a una trilogía de libros escrita también por el maestro Rick Riordan, las Crónicas de los Kane, las cuales están conformadas por los libros La Pirámide Roja, El Trono de Fuego y La Sombra de la Serpiente. Esta trilogía no es parte de la saga de Percy Jackson, y casi nada de lo que ocurre es influyente para los libros que vinieron antes y los que vendrán después. Sin embargo, los menciono porque su historia ocurre en el mismo universo, forma parte de su canon, por así decirlo, y de hecho, en cierto momento los protagonistas de esta trilogía se toparán con Percy y Annabeth para compartir una historia juntos. Pero no va a ser en estos libros ya mencionados, sino en una historia aparte, por eso los menciono. Pero como dije, más allá de eso no es necesario leerlo si quieren estar al día con el canon de Percy Jackson. Y ahora pasamos a otra trilogía, la cual tiene un problema similar a las Crónicas de los Kane. Me refiero a la saga de Magnus Chase. Esta trilogía se centra principalmente en la historia nórdica, lo que incluye a sus dioses típicos como Odín o Thor, junto a todo su lore mítico. Aunque esta trilogía es una especie de spin-off que también ocurre en el mismo universo de Percy Jackson, sí está más conectada que las Crónicas de los Kane, principalmente porque el protagonista es el primo de Annabeth Chase. De ahí a que su historia se sienta mucho más parte de la saga principal, pero eso es todo. Luego su historia va por su propio camino y avanza por sí misma. Los libros que conforman esta trilogía son La Espada del Tiempo, El Martillo de Thor y El Barco de los Dioses. Esta trilogía es muy interesante si tú eres fanático de la cultura nórdica, y también sirve para descansar un poco de tanto dios griego y romano. Además se le suma un libro de historias antológicas llamado Los Nueve Mundos, el cual está contado desde el punto de vista de un dios importante, pero no cuenta con Magnus como protagonista. Y es importante mencionar que esta trilogía ocurre al mismo tiempo que la que voy a mencionar a continuación. La saga de Percy Jackson continúa y no se detiene. Sin embargo, en esta nueva saga ocurre algo insólito. Por primera vez, nuestro carismático semidios ya no será el protagonista principal de toda la historia. Ahora tendremos a un nuevo protagonista, que de hecho ya habíamos visto muchas veces durante las otras dos sagas,
pero en calidad de Dios. Porque sí, el protagonista es un Dios que se ve forzado a vivir esta nueva aventura como un chico de 16 años. Y así es como empieza oficialmente la saga de Apolo. Toda su historia e introducción comienza en el oráculo oculto, el cual nos desarrolla todo lo ocurrido con este Dios caído en desgracia y cómo debe afrontar su nueva realidad, para posteriormente intentar sobrevivir en su calidad de mortal e intentar recuperar su realidad divina. A la historia se suma una nueva tanda de personajes nuevos y muchos viejos conocidos que también van a volver a sumarse a la trama, pero como personajes más secundarios. Seguimos con La Profecía Oscura, un libro que comienza a desarrollar aún más esta trama que de por sí inicia un poco más lento en comparación a las anteriores, pero que de a poco empieza a demostrar por qué sigue siendo tan importante para esta gran saga de dioses míticos. Continuamos con El Laberinto en Llamas, un libro que, al igual que ocurría con los otros libros que completaban su trilogía, significa un antes y un después en todo lo que se refiere a la historia general. Es una historia con tintes trágicos, cuya trama avanza mucho más y nos comienza a preparar para lo que vendrá próximamente. Luego viene La Tumba del Tirano. Aquí, una vez más, estamos a las puertas de la gran conclusión. Sin embargo, a diferencia de los otros libros, aquí tendremos de forma anticipada una batalla definitoria, que muchos podrían considerar como la gran conclusión de cierta amenaza. En este sentido, el libro cumple la función de cerrar algunas tramas importantes, para dejar que el último libro se centre mucho más en nuestro nuevo semidios. Y finalizamos una vez más con La Torre de Nerón. Por fin llega el esperado momento en el que nuestro nuevo protagonista semidios debe hacer frente a la gran amenaza que podría destruir el mundo. Si tiene éxito, no solo salvaría a sus amigos, sino que podría una vez más volver a su estatus de dios del Olimpo. Por lo que los momentos épicos tan característicos de esta saga también estarán incluidos en este final. A partir de aquí llegan los libros más actuales de la saga. En este caso tengo que dividir la lista en dos, ya que el maestro Riordan los está publicando uno tras otro, sin importar si uno es parte de esta nueva saga o no. Ya entenderán a lo que me refiero. Primero debo mencionar los libros spin-off centrados en un personaje importantísimo durante estas tres sagas pasadas. Me refiero a Nico di Angelo, el hijo de Hades, quien se lleva el protagonismo de esta nueva tanda de libros. El primero es La Profecía del Rayo y las Estrellas, y su continuación es La Corte de la Muerte, el cual de hecho fue publicado a finales del año pasado y por lo tanto es el último libro que ha publicado Rick Riordan hasta la fecha. La historia de estos libros cumple la función de darle un merecido protagonismo a un personaje que hace tiempo debió tener su propia historia, y junto a él lo acompañarán viejos protagonistas conocidos y otros que fueron secundarios en su momento, pero que ahora ganan protagonismo gracias a su relación con el joven Nico. Y finalizamos con la última gran saga, que de hecho aún está en proceso, ya que el autor solo ha publicado 2 libros a la fecha de haber subido este video. Como tal vez pudieron ver en el título, esta nueva saga de hecho es una continuación de la primera saga de los dioses griegos, por lo que el autor decidió traer de vuelta al trío de protagonistas originales para volver a centrar la historia en sus vidas. Me refiero a nuestros queridos Percy Jackson, Annabeth Chase y el sátiro Grover Underwood. Sus primeros 2 libros son El Cáliz de los Dioses y La Diosa de las 3 Cabezas. Estas historias, como dije, forman parte de la primera saga, por lo que el autor las está incluyendo en la lista de libros que ya mencioné al principio. Sin embargo, es muy obvio que no es recomendable leer estos libros si antes no leíste toda la saga de los héroes del Olimpo y las pruebas de Apolo, ya que toda esa historia será muy importante y relevante para estas nuevas tramas, por lo que no intenten leer de forma adelantada estos libros a menos que quieran comerse unos buenos spoilers. Y hasta aquí llega el orden de lectura por ahora. Espero sinceramente que les ayude a comprender un poco más la extensa historia de estos queridos semidioses. Sé que parece mucha lectura, considerando que son más de 20 libros,
Y eso que no les mencioné las guías del campamento mestizo, el romano y las historias de los dioses narradas por Percy. Esos libros son más bien como de interés investigativo. Si quieren leerlos, adelante, pero no influyen en la historia canónica. Por eso, céntrense principalmente en las tres sagas principales. Son las más importantes y relevantes. Y también son muy divertidas y fáciles de leer. Créanme que no se darán cuenta y ya estarán saltando de una saga a otra. Con eso en mente, los dejo por ahora. Gracias una vez más si llegaron hasta el final. No olviden comentarme cuál es su libro favorito de esta extensa lista. En mi caso, me encantan La Batalla del Laberinto, El Último Héroe del Olimpo, El Hijo de Neptuno, La Marca de Atenea y La Casa de Hades. Recuerdo que cuando los leí de joven, me los devoré de inmediato debido a lo entretenida que era cada una de sus historias. Así que espero saber cuáles son sus favoritos. No olviden suscribirse para que puedan recibir más contenido. Y ahora viene lo prometido. Les adelanto que probablemente haga un resumen de las historias de Percy Jackson y la Vara de Hermes, ya que todas son importantes dentro del canon, y más de algún suscriptor me lo pidió. Puede que haga esto antes de empezar con la saga de los héroes del Olimpo. Y otra cosa. Un suscriptor me mencionó que le gustaría que yo volviera a hacer el video de Percy Jackson y la maldición del titán, pero en el mismo formato de los últimos videos, o sea, un resumen. La verdad puede que me anime a hacerlo para mantener esa continuidad de resúmenes intacta, pero solo lo haré si ustedes me lo piden en los comentarios. Si yo veo apoyo, lo haré con gusto. Depende de ustedes. Así que se despide Nico Reader una vez más. Y recuerden, ser un héroe no significa ser invencible, solo significa que eres lo suficientemente valiente como para levantarte y hacer lo que tienes que hacer.